El tema que quiero compartir con ustedes en esta noche es el misterio de la Navidad. Amén, hermanos. ¿Cuál es el tema? El misterio de la Navidad. Y quiero pedirle que busquen su Biblia. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3 verso 16. Dice allí la bendita palabra del Señor nuestro Dios así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero notemos que dice: grande es el misterio de la piedad. Y enseguida, en las 6 oraciones que aparecen ahí en ese versículo, se describen circunstancias que tuvieron su cumplimiento cuando este misterio fue revelado, cuando Dios fue manifestado en carne. Ahora vamos a ver desde cuándo esto era un misterio. ¿Por qué la Escritura lo llama misterio? En Colosenses capítulo 1, en el versículo 25, la última parte del verso 25, donde dice: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Voy a leer ahí, escuche por favor, Colosenses 1, 25 y 26. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, gracias por concedernos tener la bendición de leer tu palabra para escudriñarla como tú nos has mandado, Señor. Y ahora no solamente la escudriñamos, sino que estamos dispuestos con tu ayuda a predicarla como también tú nos has mandado, Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Concédenos tu ayuda, tu dirección y la manifestación de tu Espíritu Santo para que la palabra de poder se haga viva en los corazones, en las vidas, para provecho, para salvación. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Así que meditaremos acerca de este tema que hemos llamado el misterio de la Navidad, o también podríamos llamarlo el misterio de Cristo. Amén. El misterio de Cristo. Se dice que algo es un misterio cuando no está descubierto completamente, cuando no se alcanza a conocer del todo, cuando no se puede alcanzar a comprender del todo. Decimos, es un misterio. Y acerca de la manifestación del Cristo, acerca de la venida de Dios al mundo, acerca de la venida de un Salvador, esto representó durante mucho tiempo un misterio, aún para los que estaban siendo protagonistas en el desenlace de esta historia, en el desarrollo de esta historia. ¿A quién me refiero? Por ejemplo, a los profetas. Todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías con respecto al misterio de Cristo. Desde la primera profecía mesiánica que aparece en Génesis 3:15, donde Moisés escribe por el Espíritu Santo acerca de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? No dice quién es, pero dice qué haría. Dice que aplastaría la cabeza de Satanás. Dice que la simiente de la mujer
destruiría el poder del diablo y lo vencería. Ahora, la simiente de la mujer, de una mujer, eso es un misterio. ¿Cómo la simiente de una mujer podría aplastar la cabeza del mismo diablo, de la serpiente antigua, de Satanás? Pero el misterio sigue avanzando a través de los siglos, y a esa revelación profética Isaías le añade: es que no es cualquier mujer. El Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá. Y ahí el misterio de Cristo, al misterio del plan de Dios, se está añadiendo una pieza más, como si fuese un rompecabezas que se está formando con el tiempo. La simiente de la mujer, pero no es cualquier mujer, es una mujer virgen. Una mujer virgen que Dios escogió. El misterio, pero se sigue desarrollando ahí. Pero la Escritura dice que aún ellos, los que hablaban con respecto a estos asuntos, no los comprendían del todo. Este misterio, como dice aquí en Colosenses, es un plan que Dios trazó desde la eternidad. Quiero decirle, amado hermano, que Dios no va improvisando nada. Algunos a veces dicen: si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué hizo al hombre? Si sabía que iba a fallar, ¿por qué lo puso en el huerto? Si sabía que no iba a obedecer, ¿por qué le dijo: puedes comer de todos los árboles menos de ese, sabiendo Dios que comería del fruto prohibido? Pero quiero decirle que Dios no va improvisando nada, y a Dios nada lo va sorprendiendo. Él lo tiene ya trazado todo desde el principio de la eternidad. Aún antes de hacer al hombre, Él ya tenía trazado el plan de redención del hombre. Aún antes de crear al mundo, antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan de salvación para el mundo. Aleluya. Porque Dios no ha ido improvisando nada, y nada le ha ido sorprendiendo. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, que este misterio había estado oculto desde los siglos y edades. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Cuando se habla del Hijo de Dios como el Cordero que habría de ser inmolado por los pecados de los hombres, se dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y así la Escritura nos sirve a nosotros como una revelación de la historia, no solo que viene, una historia del futuro, sino que nos está revelando la historia del pasado, cómo Dios desde las edades antiguas, desde la eternidad pasada, vino diseñando un plan. Él tenía un plan, pero era un misterio. Era un misterio lo que Dios estaba planeando. La Biblia dice que aún los ángeles algo oían de ese plan de Dios, algo conocían de ese plan de Dios, pero aún para ellos que estaban en la presencia de Dios, el plan de Dios era un misterio. Dice la Escritura que ellos anhelaban mirar de qué se trataba el misterio, cuál sería la revelación final del misterio. Y si vemos en Primera de Pedro, vamos a ver que no solamente los ángeles, sino que aún los mismos profetas. Yo le mencionaba a Moisés como un profeta que habló del Mesías que habría de venir, del Cristo. Pero están todos los profetas mayores, los profetas menores, los salmos, la ley, todo apuntando al Cristo, que era le repito, era un misterio. Aún para los profetas. Isaías, por ejemplo,
tiene abundantes referencias proféticas al Cristo. Él habló mucho del Mesías que habría de venir. Pero ¿sabe qué? Isaías tenía muchas inquietudes. Isaías tenía muchas preguntas. Él hablaba acerca del misterio, él hablaba acerca del Cristo, pero aún hablándolo, aún predicándolo, él mismo no lo entendía, porque aún para él era un misterio. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, fíjese, los profetas que profetizaron de Cristo, porque Cristo es la gracia destinada para los hombres. Cristo es la salvación. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y ahí están incluidos todos, desde Moisés hasta Malaquías, hasta Juan el Bautista, que fue un profeta que dijo: viene uno tras mí que es más poderoso que yo. Bueno, todos estos profetas, dice, inquirieron. ¿Qué es inquirir? Preguntar. Si usted tiene una duda de algo, si usted quiere conocer algo, inquiere, investiga. ¿A quién? ¿Cómo investigaban? ¿A quién le preguntaban? Porque dice que estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. A lo mejor estudiaban las escrituras más antiguas a ellos, a lo mejor doblaban las rodillas, a lo mejor humillaban su rostro en la tierra y decían: Señor, ¿qué es esto tan maravilloso de lo que tú nos estás hablando? Porque tú hablas de un Salvador, tú hablas de uno que va a venir a dar libertad a tu pueblo, tú hablas de uno que cuando venga ya no habrá oscuridad, ya no habrá tinieblas. Tú hablas de uno que vendrá y que va a hacer tales cosas, que va a abrir los ojos de los ciegos, que va a hacer hablar a los mudos, que va a hacer saltar a los cojos. Tú hablas de uno que hará cosas extraordinarias, que va a sanar a los quebrantados de corazón y que va a libertar a los cautivos. Tú hablas de uno que vendrá a ser nuestro Redentor. Señor, Señor, pero ¿cuándo será? ¿Y quién será? ¿Y cómo será? Eran preguntas que ellos tenían. ¿Cuándo será? Desde Abraham, desde que se le hizo la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de los pueblos. Y Abraham, dice la escritura, que anheló ver ese día, pero no lo vio. Abraham quiso ver ese día, pero no lo vio. Se quedó para él el misterio ahí oculto. Y para los demás profetas también. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona. Fíjese, una de las cosas que les inquietaba a ellos es que en este misterio de Cristo había cosas inquietantes. La profecía decía: Él hará tales cosas que cuando Él venga tendrán que reconocerlo como Dios, porque las cosas que Él hará solo Dios las puede hacer. Pero la profecía también señalaba aspectos como este: un niño será nacido. Y ahí es donde ellos decían: bueno, ¿va a ser divino o va a ser humano? ¿Va a ser el Dios todopoderoso? Porque también la otra profecía decía que sería muerto, que entre los impíos se dispondría su sepultura, que se cortaría su vida al ungido de Jehová. Y entonces ellos decían: ¿cómo puede ser esto? ¿Qué tipo de persona va a ser el Cristo, el ungido, el Mesías? ¿Qué tipo de persona será? Viene del cielo, es divino, pero tiene características de hombre también, porque lo llama niño, porque lo llama varón de dolores.
experimentado en quebranto, y todos esos aspectos de la profecía parecían confusos a ellos. Por eso ellos decían: ¿qué persona será? ¿Qué persona será? ¿Cómo será? Dice que ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo. Querían saber quién, cómo sería y cuándo sería. ¿Se acuerdan que inclusive cuando el misterio está a punto de resolverse, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una mujer llamada María y le dio la noticia? Entrando donde estaba María, le dice: salve, la saluda en el saludo judío: salve, muy favorecida. Es que será la mujer de la que habla, la simiente de la mujer, la virgen de la que habló Isaías. Ahora la tiene enfrente el ángel y le dice: muy favorecida. Y le da la noticia: he aquí, concebirás en tu vientre. Y María está escuchando, y al igual que los profetas y al igual que los ángeles, ella empieza a tener muchas preguntas en su cabeza y en su corazón. ¿Se acuerdan que hizo una pregunta María? Cuando le dicen: ¿vas a ser madre? ¿Se acuerda qué pregunta hizo María? Ella dijo: ¿y cómo? ¿Cómo será esto si no conozco varón? Tengo un prometido, me voy a casar con él, pero aún no somos marido y mujer. No nos hemos juntado. ¿Cómo voy a tener un hijo? Y entonces el ángel empieza a añadir más revelación al misterio. El misterio poco a poco se va revelando. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los profetas querían saber cómo. Aún los ángeles querían saber cómo. Por ejemplo, pero ahorita retomo este encuentro del ángel con María, pero allí en 1 de Pedro dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí Pedro está diciendo que el misterio causaba intriga, pregunta en la mente, en el corazón de los profetas, pero también en el cielo había una expectación. Los ángeles querían ver. ¿Sabe a quién querían ver? Los ángeles querían ver a Dios. Te va a decir: ¿no lo veían? No lo veían. Los ángeles querían ver a Dios, la manifestación de Dios que vendría a salvar al hombre. Ellos sabían del plan, pero querían verlo, no lo habían visto. Por eso cuando Pablo dice que el misterio se revela, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto ¿por quién? Visto por los ángeles. Los ángeles anhelaban mirar de qué se trataba, qué persona sería, cómo sería. Y cuando al fin va a venir al mundo y se va a revelar el misterio, ahí está un ángel expectante diciéndole a María: ¿tienes dudas? ¿Tienes preguntas? ¿Cómo será esto? Te voy a decir cómo será. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todos los hombres que hemos nacido venimos con la mancha del pecado, pero el que nacería de María, por eso dice también que sería justificado en el Espíritu, porque por la obra del Espíritu Santo sería concebido en María, y entonces ahí no habría ninguna mácula de pecado en él, nada. Ni el que algunos llaman el pecado original, ¿verdad? El pecado con el que el hombre nace. En Cristo, nada, porque fue por la obra del Espíritu
del Espíritu Santo. Entonces María, fíjese qué mujer tan admirable. Yo creo que no lo entendió, aunque se lo explicaron, no lo entendió. Pero ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Nos da un ejemplo, porque a veces nosotros queremos entender todo de la vida, ¿verdad? Nos pasa algo y queremos saber por qué nos pasó esto. Ocurre algo y queremos a fuerza saber por qué. Queremos todas las explicaciones. Nos cuesta mucho trabajo decir: Señor, aunque no entiendo, hágase tu voluntad. Tú tienes un plan perfecto, propósitos perfectos. Hay cosas que yo no entiendo, que están fuera del alcance de mi comprensión. Yo creo, hermanos, que muchas de esas preguntas que a veces le hacemos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Si Él bajara y nos explicara, ni así le entenderíamos. Porque nuestra mente es muy finita, muy limitada. Solo queda rendirnos. Bueno, entonces los ángeles tenían esa expectación de querer conocer, de saber qué persona sería, cómo va a ser. Y cuando el Verbo se hace carne, y cuando después de 9 meses nace en Belén, ahí están todos. ¿Quiénes todos? ¿Los hombres? Los hombres, unos cuantos hombres, unos cuantos pastores, unos cuantos sabios que vinieron de Oriente, unos poquitos se enteraron. Cuando yo digo ahí estaban todos, ¿sabe a quién me refiero? A los ángeles. Estaban así. Ahí está el que nos creó, el eterno Dios, el Espíritu de vida perfecto, de sabiduría. Ahí está, es ese niño. Es ese niño. Y entonces dice la carta a los Hebreos que cuando el Padre introduce al primogénito al mundo, dice que todos sus santos ángeles le adoraron. Aleluya. Alábenle todos sus santos ángeles, dice Hebreos capítulo 1. Allí ellos estaban mirando el misterio. Esa es la simiente de la mujer. Ve lo que hermoso es. Ese es la raíz de David. Ese es la estrella de Jacob. Ese es el león de Judá. Ese es Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Es ese niño. Y los cielos se conmueven adorando a Dios hecho carne. Aleluya. Es un misterio. Dios dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, y Él se confina a un pequeño cuerpo. Es un misterio. Es un misterio de amor. Es un misterio de poder. Es un misterio de humildad. El más grande haciéndose el más pequeño. El más fuerte haciéndose el más frágil. El más rico haciéndose el más pobre. Un misterio. Y por fin se revelaba ahí el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. El misterio de los cuales los profetas, cuando hablaban de él, decían: pero ¿quién será? ¿Cómo será? ¿Cuándo será? ¿Será del cielo o será de la tierra? ¿Será divino o será humano? Y cuando lo ven en el niño, se dan cuenta que es las dos cosas: verdadero Dios y verdadero hombre. Aleluya. Aleluya. Un misterio que muchos no han comprendido. Desde el primer siglo surgió una herejía en la iglesia cristiana.
de algunos que decían que no era posible que Dios se hubiera hecho carne, porque en la carne había pecado. Y no era posible que el Hijo de Dios hubiera venido en carne. Fue algún tipo de manifestación, pero no en carne, decían ellos. Él no pudo venir en carne porque la carne es pecaminosa y Dios es santo, dicen. Dios no puede manifestarse en carne. No entendían el misterio de la Navidad. El misterio del Cristo, Dios encarnado, no lo entendían. Tal es así que los apóstoles tienen que escribir cartas y redactar doctrina y decir: el que no confiese que Jesucristo vino en carne sea anatema. Si alguno no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Para hacer ese énfasis, es Dios, pero también vino en carne. No había tal contradicción de decir: es que en la carne hay pecado, porque dice que cuando el misterio se revela, Dios es manifestado en carne, pero justificado en el Espíritu. No hay nada de pecado en él. Aleluya, qué hermoso es. Amados hermanos, miren, los hombres, a partir de que el evangelio se predica, tienen la dichosa oportunidad, la buenaventura de que a los hombres se nos predique, se nos explique, se nos enseñe el misterio del principio al fin. Desde cuando Dios lo pensó hasta cuando Dios lo consumó. Los profetas que hablaron de este asunto no tuvieron el privilegio que tú tienes. Los ángeles que estaban en la presencia de Dios no tuvieron el privilegio que tú tienes. Tú y yo como hombres tenemos un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, porque ¿qué hemos hecho con el conocimiento del misterio de Cristo? Algunos anhelaron conocerlo, algunos anhelaron mirarlo, entender lo que se les predicara. Los profetas querían que alguien les explicara. ¿A usted se le ha explicado que Dios vino al mundo? ¿Que envió a su Hijo? ¿Que se hizo carne? ¿Que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado? ¿Que fue a la cruz? ¿Que murió? ¿Que resucitó? ¿Y que por esa obra completa suya tenemos salvación y justificación? Usted sabe más que Isaías. Usted sabe más que Moisés. Usted sabe más que cualquiera de los profetas. ¿Ya le sacó provecho a ese conocimiento? Usted sabe más que lo que sabían los ángeles. ¿Le ha beneficiado ese conocimiento? Esa es la pregunta. Porque aunque el misterio ya ha sido revelado, para algunos Cristo sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón y no lo conocen. Porque no disponen con el entendimiento su mente, estando frente a ellos la gracia de Dios, y no se acercan para conocerle. ¿A poco no se da usted cuenta hoy cuánta gente celebra Navidad? Ni saben lo que están celebrando. No saben de lo que están celebrando, pero están celebrando la Navidad. ¿Cómo pueden celebrar algo que no conocen, que no han entendido, que no han comprendido? Eso significa que para muchos sigue siendo algo que está encubierto. El apóstol Pablo dice que a nosotros el misterio nos ha sido revelado, hermanos. Regresemos allá a Colosenses. Colosenses capítulo 1, del verso 25 al 27. Le voy a leer y va a ver usted cómo este misterio a nosotros nos ha sido revelado. Dice, en la parte final del verso 25, dice: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a la iglesia, a usted, a mí. Ya nos ha sido manifestado, ya no está más oculto para nosotros. Sigue diciendo el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer. Dios quiso que tú conocieras. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y luego dice, ¿cuál es el misterio? Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por eso lo predicamos. Ahora lo anunciamos a todos los hombres y amonestamos a todo hombre y exhortamos a todo hombre y animamos a todo hombre y le rogamos a todo hombre que entienda y reciba el misterio de Cristo. Con todo, para muchos seguirá estando oculto. Dice el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Dónde dice esto? Segunda a los Corintios, si quiere leerlo. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, quiere decir que el misterio del que hemos venido hablando, que ya se reveló, para algunos sigue ¿cómo? Sigue encubierto. ¿Por qué sigue encubierto si ya Dios lo reveló? Aquí dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y vean que Dios lo escribe con minúscula, ahí se refiere al diablo, porque el diablo es llamado el Dios de este siglo, porque Dios le ha dado al diablo que tenga poder y autoridad en este mundo. Es el príncipe de este mundo, pero no lo tiene de sí mismo, sino que Dios se lo ha dado. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Aleluya. El centro de la predicación del evangelio es Jesucristo. Que los hombres conozcan el misterio de Dios. Ese es el misterio de la Navidad. El misterio de la Navidad, ya revelado, ya conocido de los santos, como dicen Colosenses. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio a sus santos. Y ahora veamos nuevamente en Timoteo, donde leíamos al principio, 1 Timoteo 3, 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Amén, hermanos. Allí fue cuando Dios fue manifestado. ¿Cómo? En carne. Justificado en el Espíritu. Dios no necesitaría ser justificado. Él es santo, el santo de los santos. Pero como se tendría que hacer carne, a través de la obra del Espíritu Santo, Él sería justificado en el Espíritu, porque el ángel le dice a María, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, pero por la obra del Espíritu Santo sobre ella.
La tercera frase, cuando dice visto de los ángeles. ¿Cuándo Dios fue visto de los ángeles? ¿Cuándo los ángeles pudieron ver a Dios de una manera distinta como lo habían percibido antes? Ahí a lo mejor algunos de nosotros vamos a tener algún pensamiento. Entonces los ángeles no habían visto a Dios. Dios es espíritu. Los ángeles le sirven. ¿Lo veían? Bueno, hubo un día que lo vieron de una manera distinta. Cuando se hizo el Dios invisible, se hizo visible. Dice en Hebreos que Jesús es la imagen de Dios, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y Jesús le dijo a los suyos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice aquí, los ángeles lo vieron. ¿Cuándo lo vieron? Cuando se hizo carne. Predicado a los gentiles. Antes de esto, el misterio parecía que era exclusividad de un pueblo, de una raza. Parecía que era solamente para un linaje, el de Abraham, el de los judíos. Pero a partir de que Él viene al mundo, Él es predicado también a los que no son judíos, a los gentiles. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío en primer lugar, pero también al griego, al gentil, a nosotros. Aleluya. Creído en el mundo. Fíjese, esto es extraordinario. Debería de parecer lo más lógico que Dios fuera creído en el mundo, ¿no? Que la creación creyera en su creador, es lo más lógico, ¿no? Pero no. Por eso se resalta aquí como algo sobresaliente. Dios ha sido creído en el mundo. A partir de Jesucristo, a partir de la predicación del evangelio, habemos millones que hemos visto en Jesús a Dios el Salvador, y no hemos hallado tropiezo en el hijo del carpintero, porque sabemos que el carpintero solamente era su padre postizo. Aquel Jesús de Galilea era el Hijo de Dios. No hemos hallado en él tropiezo. Dice la Escritura: bienaventurado aquel que no haya en mí tropiezo. Y hemos creído. En el mundo hay quienes hemos creído en Dios. Amén, hermanos. A pesar de que en el mundo se mueve un espíritu de incredulidad, a pesar de que el mundo es escéptico, rebelde, materialista, limitado en su conocimiento de Dios, pero es una gracia de Dios que en el mundo alguien crea en Dios. Quizá alguno dirá: pues en el cielo todos creen en Dios. Le digo, en el infierno también todos creen en Dios. En el mundo es donde hay menos creyentes, pero aún aquí habemos quienes hemos creído en Dios. Aleluya. Y creer en Dios no solamente es esa aceptación de decir sí creo que hay un Dios. No, eso no es creer en Dios. Creer en Dios es obedecerle. Creer en Dios es amarle. Creer en Dios es vivir para Él y por Él. Aleluya, eso es creer en Dios. No un mero asentamiento de decir sí hay un Dios, sí, yo creo que hay un Dios. Eso no es creer en Dios. Creer en Dios es seguirle. Luego dice la última frase de 3:16 de 1 Timoteo: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Todo esto cuando Jesús nació. Luego dice: predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y dice nuevamente: recibido arriba en gloria. El que del cielo vino
Al cielo regresó. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Amén, hermanos. De allá vino, allá regresó. Los evangelios dicen que Él se dispuso a ir a Jerusalén y tomar la cruz, porque para Jesús tomar la cruz era el único camino de regreso al Padre. Él no podría regresar allá arriba, no había otro camino para que Él regresara allá arriba. La única forma de que Jesús regresara a la gloria de donde vino era que Él pasara por la cruz. Y Él fue a la cruz para salvarnos, pero también porque a través de la cruz Él regresaría al Padre. Aleluya. ¿Y cómo regresa allá arriba? Dice en el libro de los Salmos que Él regresó victorioso. Cuando Él regresa, hay una bienvenida preparada para Él. Dice el salmista en una manera preciosa, poética, pero real: alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién iba a regresar al cielo? El mismo escritor sagrado pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? Y contesta: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Es Jesucristo, que había venido al mundo a salvar, a redimir, a vencer al enemigo, a vencer el pecado, todo. Y regresó triunfante, aleluya, como el Rey de gloria. Fue recibido arriba en gloria. Pero no hubiera podido regresar victorioso si primero no viene a pelear por nosotros. Bendito sea su nombre. Qué precioso misterio, hermanos. El misterio de Cristo. No dejemos que nos envuelva el ambiente del mundo, hermanos. No digo que no nos reunamos con la familia. No digo que no tengamos una cena. No digo que no nos demos regalos ni abrazos, pero por el amor de Dios, que ninguno piense que eso es Navidad. Que ninguno piense que eso es Navidad. Reunirse la familia en torno de una mesa, con una cena, con regalos, vacaciones, eso no es Navidad. Navidad es que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, y eso lo podemos celebrar todos los días, todas las noches. Y qué bueno sería que las familias que nos decimos cristianas, si vamos a tener una cena, gracias a Dios, si es un pollito rostizado, unos frijolitos, o el que pueda una pierna o un pavo, lo que quiera, pero antes de eso dijeran: vamos a leer un capítulo de la Biblia antes de empezar a cenar. Vamos a leer Mateo capítulo 2, o vamos a leer Lucas capítulo 2. Vamos a leer una porción de la Escritura para que no se nos olvide a los que somos cristianos que es la Navidad. Porque la iglesia se ha envuelto en la vanidad del mundo, cuando tiene que ser al revés. Nosotros como iglesia tenemos que hacer que el mundo sepa qué es la Navidad. Le decía que el mundo le ha cambiado unas letras, ¿verdad? Sí, el otro día estaba yo en un supermercado, en un establecimiento de autoservicio, y veía yo las letrotas ahí: Feliz Navidad. Pero los comerciantes lo ven con signo de pesos, ¿verdad? Feliz Navidad. Y yo digo: feliz vanidad. Feliz vanidad. Le han cambiado unas letritas ahí. No hagamos lo mismo nosotros, hermanos. Navidad es un misterio que Dios planeó desde la eternidad pasada, y lo fue revelando, lo fue revelando, lo fue revelando, lo fue revelando, lo fue revelando.
Si hoy los profetas caminaran por nuestras calles, dirían los profetas, se volverían a rascar la cabeza y se preguntarían: ¿qué está celebrando esta gente? Y si alguien les dijera: el misterio que tú no entendías, el misterio que yo no entendía, es lo que están celebrando, haciendo lo que están haciendo, despilfarrando el dinero, emborrachándose. Yo creo que el profeta otra vez se pararía allí afuera de todos los supers, ¿verdad? Y les decía: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? La gente saliendo con sus cosotas, ¿verdad? El profeta otra vez se levantaría y decir: eso no es Navidad, eso no es el misterio del Cristo. Como iglesia nosotros tenemos que retomarlo primero de una manera personal, particular. Para que lo podamos predicar, primero lo tenemos que entender, primero lo tenemos que vivir. ¿Amén, hermanos? Sí, hay que entenderlo, hay que vivirlo, y entonces lo podremos predicar a otros. Póngase de pie, hermano. Pero qué afortunados somos, qué bienaventurados somos. Lo que los ángeles anhelaban mirar, lo que los profetas querían entender, a nosotros nos ha sido anunciado a través del Evangelio. No lo desdeñemos, valoremos, apreciemos la enseñanza de la Escritura. Permitámosle que entre en nuestro corazón la palabra de Dios.